Y cuando nos comunicamos, también enviamos información. Y la información que transmitimos debe ser codificada y decodificada, comprendida. Muy bien, eso podría decir como un marco general. Muchas gracias, profesor. Antes de empezar ya con la sesión en sí, tenemos 3 docentes que están conectados y nos están acompañando. Está el profesor Franco Guerrero, está la profesora Rita Uribe, está la profesora Sandra Cáceda, y bueno, nuestro amigo gestor, que es el que está viendo todo el tema de las conexiones, el técnico, que es nuestro amigo Jaime Castillo. Como tenemos ahora una sesión personalizada, a medida que se vayan, imagino yo, se van a ir sumando los docentes, me gustaría que cada uno de los 3 docentes que están aquí se pudieran presentar a fin de ver cuáles son sus intereses y necesidades respecto al curso, ¿no? Sería genial que de pronto digan su nombre, se presenten un poco quiénes son, de dónde son y qué esperan justamente de este seminario. Empezamos contigo, Franco, no sé si estás por allí. Sí, claro, Brian, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos los asistentes. Gracias por la invitación, un placer estar aquí también reunidos para aprender un poco sobre el razonamiento verbal. Yo soy docente preparado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Educación. Y bueno, ahora me desenvuelvo como docente tanto a nivel de educación secundaria como a nivel preuniversitario en diversos colegios y academias. Bueno, para el curso lo que quiero es desarrollar mis habilidades dentro del razonamiento verbal, también del razonamiento lógico, con los siguientes seminarios, prepararme para el examen de nombramiento que pienso darlo este año para ver más o menos, va a ser la primera experiencia que voy a tener en un examen como ese, así que espero las mejores expectativas y lograr el objetivo que tengo pensado. Muchas gracias, otra vez repito por la invitación. Excelente, profesor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por confiar en nosotros. La profesora Rita Uribe, profesora, ¿estará por allí? Sí, muy buenas tardes. Profesora, si pudiera levantar un poquito su micrófono, por favor. Ya, muy buenas tardes. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, sí la podemos escuchar. Ya, muy buenas tardes. Mi nombre es Rita Uribe, soy del departamento de Ancash, de la provincia de Huaraz. Actualmente trabajo en calidad de contrato en la provincia de Recuay y soy de la especialidad de matemática. Con esos ánimos de aprender en esta oportunidad unas nuevas técnicas de lo que es comprensión lectora y razonamiento matemático. Una dificultad que ha sido para mí lo que es comprensión lectora, ¿no? En los anteriores concursos, pero siempre con ese ánimo de seguir aprendiendo. Muchas gracias por la invitación al grupo JJ San Marcos y espero que aprender mucho de ustedes. Gracias. Excelente, profesora. Muchísimas gracias. Gracias por confiar en nosotros. También tenemos a la profesora Sandra Cáceda. Miss. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sandra Cáceda, soy de la especialidad de inglés, ¿no? También soy docente contratada, pero aún no todavía, estoy en proceso. Bueno, gracias por la oportunidad de darnos, ¿no? Para poder entender más que todo, ya que sabemos que el Ministerio de Educación busca un perfil supuestamente perfecto de un docente, es algo que no se va a poder porque no es la realidad de la que nosotros, muchos docentes, vivimos, ¿no? Y nuevamente gracias pues, por la oportunidad que nos dan en este caso para aprender, o bueno, mejor dicho, para poder razonar lo que es comprensión lectora y razonamiento lógico. Excelente, Miss. Muchísimas gracias. Bien, profesor, creo que tenemos 15 minutos preparados para poder nosotros empezar con una introducción a la comprensión lectora, desde su visión, desde su sapiencia. Vamos de pronto mostrando la pantalla, ya para que podamos ver justamente las diapositivas. Y bueno, el salón es de usted, profesor, y ya sabemos a las 7:30 vamos al segundo enlace que vamos a encontrar en nuestra aula virtual. Para eso, por favor, les pido de que tengan
activa su aula virtual para que puedan entrar a través de ese enlace. Profesor. Bien, listo. Gracias. Gracias. Buenas noches nuevamente a todos. Es un agrado, reitero, estar esta noche junto a ustedes. He escuchado las impresiones que ustedes tienen y siempre ha sido visto como el patito feo, digamos, el tema de la comprensión lectora. Siempre ha sido visto como quien dice, la parte de un examen para despedir personas incluso. Conversaba con un amigo, digamos, el cual me decía, en las empresas se toman distintas pruebas psicológicas, de competencias, de aptitudes para la posición y según el perfil que se busca. Y muchos egresados de distintas universidades públicas y privadas logran cumplir con estos requisitos. Ahora, ¿cómo yo puedo, ¿no es cierto?, reducir estos candidatos y quedarme con los más, digamos, idóneos? Entonces me dice, vamos a tomarles una prueba de razonamiento lógico, ejercicios matemáticos y una prueba de comprensión lectora. Como los cargos son de gerencia, etcétera, y están preparados en habilidades numéricas, la prueba de razonamiento lógico tal vez no se les hace tan complicada. Sin embargo, cuando van a rendir la prueba de comprensión lectora, muchos logran caer. Entonces, comprensión lectora, ¿no?, ha ingresado, ¿no?, como quien dice, para disminuir o, digamos, en términos criollos, jalar personas, lo cual no es así. Siempre la lectura, como les dije, está presente en nuestras vidas. Siempre. Si no leemos bien un contrato, podemos firmar, ¿no es cierto?, una situación adversa podría pasarnos. Si no leemos las indicaciones de un medicamento, si no leemos bien las instrucciones de una prueba, etcétera. Incluso en la matemática, ¿no es cierto?, hay un lenguaje matemático, algebraico, para realizar un adecuado planteamiento de los ejercicios a resolver. Entonces, la comprensión lectora implica entender lo que está escrito y luego asimilarlo para poder utilizarlo en situaciones posteriores de la vida concreta. Entonces, nosotros entendemos y comprender ya pasa por otro proceso, ¿no es cierto?, de asimilación, ¿no es cierto?, de los datos, de la información, y ya son utilizados posteriormente. Es por eso que nosotros, como maestros, siempre pedimos a nuestros estudiantes que lean. Mientras una persona lee más, estará más informada. A mayor lectura, mayor información. Mientras más información yo maneje, entonces yo podré, mejor dicho, utilizarla de manera adecuada en un momento o situación determinada que se requiera. ¿Entendido? Nosotros necesitamos, entonces, evidentemente, ingresar al mundo de la comprensión lectora. En primer lugar, pasa lo siguiente. Vamos a hablar del texto y su estructura. Cuando hablamos de la palabra texto, ¿no es cierto?, texto, en el ministerio, la lectura dice texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 y texto 5. 5 textos. 25 preguntas, ¿no? 2 puntos cada una. Entonces nosotros decimos ahí, ¿no?, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, la lectura, en primer lugar, vamos a desterrar esto. 1, no es el patito feo. 2,
no es complicada. Atención, no es complicada. Número 3, yo voy predispuesto a responder de manera adecuada. Yo no voy con ningún temor, yo sé que la lectura es importante. Me dan una lectura de 2, 3 caras, 3 hojas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La información va a ser amplia. Va a haber amplitud de información. Entonces, a mayor información, ¿ya? A mayor información que se presente, quiere decir que en ese texto se va a preguntar, ¿no es cierto?, por cuestiones literales. Pero hay textos que son cortos, donde las preguntas son más reflexivas. ¿Entendido? Entonces, cuando yo hablo de un texto, no me voy a espantar por la cantidad de palabras o la extensión que éste tenga. Yo voy a ir predispuesto a responder bien. ¿Y qué es un texto? ¿Qué se entiende por texto? ¿Qué podemos entender nosotros por texto? Manda. A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿qué Ya, podemos perdón, entender por la palabra texto? A ver, Volumen. ¿qué podríamos entender por la palabra texto? Ya. Textos y estructura. Y ahí lee, escucha. A ver, muy bien. ¿Qué podemos entender por la palabra texto? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién levanta la mano o activa su audio y me dice, profesor, yo entiendo que el texto es esto? A ver, ¿qué me podría decir? De repente hay alguien de la especialidad de comunicación, lo puede decir de una manera más técnica, tal vez. A ver. El texto vendrían a ser conjunto de palabras o, bueno, notas, comentarios, algo así. Conjunto de palabras. Ajá. Conjunto de palabras. ¿Qué más me Que dijo? que forman comentarios, Que notas. forman comentarios. Ya. Conjunto de palabras que forman comentarios. Eso es un texto. De acuerdo, muy bien. Primera idea. Rosario nos dice aquí lo siguiente. Es toda palabra o palabras que enuncian algo. Enuncian algo. Dicen algo. Transmiten algo. Eso es lo que logro entender. Muy bien, Rosario. Muy bien, Rosario. Y muy bien a la profesora también que contestó. Muchas gracias. Entonces, miren, un texto, en primer lugar, de las cuestiones teóricas, miren, yo no voy sinceramente, no voy a ahondar así una explicación muy lingüística, que digamos, ya que mi objetivo es brindarles a ustedes las definiciones básicas para que yo pueda resolver con efectividad el texto de mi examen, ¿ya? Para cumplir el propósito, ¿de acuerdo? Pero sí voy a dar aspectos teóricos básicos, eso sí, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya en otra futura capacitación, tal vez, de un área especial de comunicación, ya podremos hablar de esto, ¿no? Como dijo, ¿no? El gerente Brian del grupo, es mi formación académica, yo soy licenciado en lingüística, ¿ya? En la carrera de lingüística, y también soy licenciado en la carrera de educación en lengua española y literatura. Entonces, podríamos hablar más, pero vamos nosotros a explicar lo siguiente. Tenemos acá un texto. Entonces, la palabra texto, en primer lugar, proviene del latín. Recordemos que la gran amplitud de palabras que nosotros utilizamos provienen del latín. La palabra texto proviene del latín textus. La palabra texto proviene del latín textus. Y textus significa o quiere decir tejido. ¿Qué cosa quiere decir? Tejido. Ah, profesor, yo tejo. Entonces yo voy armando con el punto, ¿no? Con el punto, así, ¿no? Voy armando y se va formando una tira y sigo formando, sigo tejiendo, sigo hilvanando y se forma de repente una manga, de repente ya el cuello, una chompa, una chalina, un guante. Entonces el texto, pues la palabra texto proviene de tejido. Y tejido quiere decir ¿qué cosa?
Texto. Ya. Ah, entonces, como dijo la profesora, una palabra, otra palabra, se van concatenando las palabras, se van concatenando y las palabras se concatenan de manera cohesionada, se cohesionan, es decir, se estructuran de una manera adecuada. ¿Entendido? Las palabras se concatenan de una manera adecuada. Yo digo, el cola mueve gato la. El cola mueve gato la. Profesor, ¿cómo va a ser el cola mueve gato la? Lo correcto es el gato mueve la cola. ¿Qué pasó con las palabras? Hay una sucesión de palabras. El cola mueve gato la es una sucesión de palabras. Pero no tiene sentido porque no están cohesionadas. O sea, no están estructuradas de una manera adecuada. Lo adecuado que es, el gato mueve la cola. Profesor, no puede ser la cola mueve al gato, pero no tiene, ¿qué cosa? Sentido. Entonces, la cohesión es la estructuración adecuada, la cual permite que haya sentido adecuado. Cohesión, estructura. Sentido, coherencia. Ah, ya. Entonces, el texto viene a ser, entonces, un tejido, una organización de palabras, un conjunto de enunciados coherentes, cohesivos, que informan la propuesta o la idea de un autor. Atentos con esto. En los textos se brinda la propuesta o se brinda la idea de un autor. ¿Quedó claro? Entonces, en los textos, el que plantea la lectura nos da a conocer información. Repito, planteada por él, propuesta por él, un autor. Nos da a conocer una serie de informaciones. ¿Entendido? Entonces, el texto es un tejido, es una organización, es un conjunto de enunciados que informan una propuesta, que informan una idea de un autor determinado. El texto tiene elementos y principios. Principio de cohesión, estructura adecuada. Principio de coherencia, sentido preciso. Entendido. Los textos que nos dan en el ministerio son textos que presentan cohesión y coherencia. Así que yo no me voy a preocupar por ello. El texto está cohesionado, el texto tiene sentido. Lo que a mí me va a preocupar es lo siguiente: la estructura de un texto. Porque hay preguntas por el tema del texto, por el título del texto, la idea principal del texto, las ideas secundarias del texto. Entonces, lo que yo debo conocer es qué es un texto, ya lo hemos definido. Ahora lo que yo debo saber es la estructura del texto. ¿Cómo es que se teje? ¿Cómo es que se va tejiendo? ¿Cómo es que se arma un texto? Y no es nada del otro mundo. ¿Entendido? ¿Ya? Vamos a hablar entonces sobre la estructura de un texto. ¿Qué es estructura? Elementos. ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes lo arman? ¿Entendido? Esa va a ser la estructura del texto. Entiendo la estructura del texto, entonces voy a poder responder una gran cantidad de preguntas de mis lecturas para mi examen del ministerio. Muy bien hasta ahí. ¿Va quedando claro, profesores? ¿Se va entendiendo? Lo importante es que tengamos las nociones básicas. ¿Se va entendiendo hasta aquí, profesores? A ver qué me dicen. Por el chat, profesores, por el Sí, chat profesor.
poner su Por el respuesta, chat, ahí está, sí, por el chat. Muy bien, Franco, gracias. Gracias, Franco. Y me siento identificado también con cada una de las expresiones que dieron los colegas, todos somos colegas, ¿no? Ejercemos la docencia. Y Franco mencionó que labora en academias también, ¿no? Preuniversitarias, ¿no? También laboro en academias preuniversitarias, ¿sí? Y también tengo la oportunidad de enseñar no solamente lenguaje, sino también razonamiento verbal. Y créanme que se ha vuelto una herencia, parte del ADN, en todo caso, de la mayoría de estudiantes y hasta docentes, ¿no? Entonces, hoy tenemos que desterrar que la lectura es difícil, tenemos que desterrar que la lectura es el patito feo, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la lectura, entonces no es difícil, ¿de acuerdo? Muy bien. No, muy bien, Rosario, gracias, se está entendiendo, es lo principal. Continuemos. Entonces, la estructura de un texto, veamos aquí. Cuando tú lees un texto, mi estimado docente, ¿qué es lo que sucede? Nos enfrentamos a una lectura y siempre nos preguntamos algo, ¿no? Cuando conversas con alguien o cuando conversamos con alguien, siempre nos preguntamos, ¿qué me querrá decir? O sea, ¿qué propósito tendrá al haberme citado y hablar conmigo? ¿Qué querrá decirme? ¿Sobre qué querrá hablarme? Y luego tú te das cuenta que la persona que te ha citado te da una idea y tú dices, esta es la idea, para esto me ha citado, sobre esto quiere hablar conmigo. Y luego la persona empieza a brindar ideas que sustentan, que argumentan por lo que te ha llamado, por el asunto que te ha citado. ¿Entendido? Entonces, ese asunto por el que te ha citado, ese asunto que tiene que ser sustentado, que tiene que ser explicado, esa es la idea principal. Y las que argumentan, las que sustentan, las que ejemplifican, las que desarrollan en una sola palabra a esa idea, las que desarrollan son las ideas secundarias. Entonces, la idea principal es el eje, es el centro, ¿ya? Es la idea que se deja ahí, ¿no es cierto? Y todas las que apuntan a ella, para ejemplificarla, para argumentarla, para sustentarla, son las secundarias. Y un texto está lleno, de ideas secundarias, en base a una idea principal. ¿Entendido? Y tú siempre dices, este texto trata sobre algo, y ese algo es genérico. Ese es el tema. Y ese tema que es genérico se especifica o particulariza. Ese es el título. Y se acabó el texto ahí. Entonces, ¿qué tenemos? El tema. Pregunta para hallar el tema de un texto. ¿De qué trata? Dices, ya leí todo esto. Ya conversaron conmigo. ¿De qué trató la conversación? ¿De qué trata? Y siempre la respuesta va a ser, trata de algo. Trata de algo. O trata de alguien. ¿De qué trata el texto? ¿Trata de algo o trata de alguien? ¿Hablas de algo o hablas sobre alguien? Y eso es algo general. Vamos a ver con un ejemplo. Eso es algo general. El tema es, ¿de qué trata? ¿Es de algo o es de alguien? Ahora, el título ya no es algo global, sino es algo específico. El título es específico. En un momento vemos el ejemplo y va a quedar clarísimo esto, estoy muy seguro. La idea principal es la idea que se tiene que desarrollar. La idea principal es lo que se plantea.
se plantea. Y el desarrollo, el planteamiento, es la idea secundaria o ideas secundarias. Es el desarrollo, es la explicación, es la sustentación. Ahí está. Entendido. A ver, tema es algo general. Título es específico. Idea principal se debe desarrollar. Idea secundaria es el desarrollo. Así de simple. Repito una vez más. Tema general. Título específico. Idea principal se va a desarrollar. Idea secundaria, el desarrollo. Ya está. En palabras simples. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿ah? Y con eso se entiende. Y con eso vamos al texto ya. Y resolvemos. Claro que voy a dar algunas pautas para ello, ¿no? Entendido. Por supuesto. Claro que sí, Franco. Buena intervención. Ejemplo. Sí, acá viene justo Franco. Aquí está lo básico entonces. ¿Ya quedó clara esta parte? Vamos a pasar al ejemplo. ¿Entendido? Esto es teórico, ¿no es cierto? Profe, ya quedó claro, mirás. Tema general, título específico. Idea principal se va a desarrollar. Secundaria es el desarrollo. Ejemplos, sustentos. Perfecto, ya tenemos en mente ello. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Nosotros queremos, y acá tenemos la carnecita, como quien dice, ¿no? Acá está la esencia, ¿no? Ahora vamos a sazonarlo un poco más. ¿Con qué? Con los ejemplos. A ver, ejemplo, ahí está, ¿ves? Muy bien, Franco, justo lo que quería Franco, ¿no? Y todo lo demás, todos los colegas. Ejemplo de la estructura textual. Ejemplo de la estructura textual. En primer lugar, un poco más de teoría, porque va a ser necesaria. El tema y el título, ya, vamos a darles así, como una mnemotecnia. Tema y título, 2T, vamos a decir así, 2T. Tema y título siempre se expresan como FN. Otros le llaman sintagma nominal. Yo le voy a decir un término clásico, ¿ya? Frase nominal. Las 2T son FN. Profesor, ¿qué son 2T? Tema y título. Tema y título. Los dos se expresan como frase nominal. Profesor, yo no enseño lenguaje como usted. Yo no soy de comunicación. Vamos a lo básico por eso. Veamos. Tema y título se redactan en forma de frase nominal. Frase, grupo de palabras. Vamos a decirlo así, básicamente, ¿ya? Nominal, nombre, nombre o sustantivo. Ah, ya, profesor. Yo digo, por ejemplo, la educación. Dime, ¿de qué estamos hablando? Profesor, de educación. Educación es un sustantivo. Eso es frase nominal. Eso es frase nominal. Yo digo, por ejemplo, la universidad peruana. La universidad peruana. ¿De quién estoy hablando yo? ¿Estoy hablando de universidad o estoy hablando de peruana? ¿De quién estoy hablando yo? ¿De universidad o peruana? Estoy hablando de universidad. Muy bien. Eso es frase nominal. Porque el núcleo o la palabra central es un sustantivo. Eso es frase nominal. Ah, ya, profesor. Ahora sí quedó más claro. Yo digo, por ejemplo, vamos a suponer, digo lo siguiente, ¿no? El curso de razonamiento lógico. El curso de razonamiento lógico. ¿De quién estoy hablando yo? ¿De él? ¿De curso? ¿O estoy hablando de razonamiento lógico? Ahí pensemos ahí, ¿cómo sería? ¿De quién estoy hablando yo? Muy bien, Sandra. Estoy hablando del curso, me dicen en el chat. Entonces, curso es sustantivo, eso es frase nominal. Ya está, se acabó ahí. Excelente, se entendió. Ahora aquí, las ideas principales y secundarias. Las 2T son FN. Y las 2I
O sea, idea principal y secundaria son O. 2T es FN y 2I es O. O sea, son oración. Se manifiestan como oraciones. Y para que sean oraciones, deben tener verbo. ¿Entendido? Deben tener verbo. Por ejemplo, la universidad apoya a las regiones. Esa es una idea. ¿Por qué es una idea? Porque tiene verbo. La universidad apoya a las regiones. Esa es una idea. Tiene verbo, apoya. Los docentes postulan con entusiasmo. Esa es una idea, porque tiene verbo. Postulan. ¿Entendido? Muy bien. Eso es Jenner, ¿no? Era el verbo apoya. Eso es. Ahora sí, ¿entendido? Tema y título son frases nominales. Idea principal y secundaria son oraciones. Ahora sí. Pasamos a lo siguiente. Hemos dicho que un tema es algo general. A ver, no te olvides. Un tema es algo general. Voy a colocar una G. G de general. El tema es algo general. Entonces, yo leo un texto y encuentro lo siguiente. Pregunto, mejor dicho. ¿De qué trata el texto? Y tú respondes. Responde de manera general. Trata de la educación. El tema es algo general. La educación. Allá. Ahora vamos al título. El título ya no es general. El título es algo específico. Pero el título lo que hace es especificar al tema. Especificar al tema. El tema es general. La educación. El tema es general. La educación. El título especifica o particulariza el tema. La educación, ahí está el tema. Pero miren, acá está la parte específica. La educación superior. Pero alguien me dirá, profesor, la educación superior es universitaria y no universitaria. Y la no universitaria son los CEPROS y los institutos de educación superior tecnológico, y los institutos de educación superior pedagógica. Profesor, eso no me especifica nada. Pero por eso sigue leyendo. ¿Qué dice acá? La educación superior universitaria y en el Perú todavía. Ahora sí. ¿Queda claro? Un tema es algo general, la educación. Y un título es específico. La educación superior universitaria en el Perú. Profesor, alguien dirá por ahí. Entonces, un tema puede ser los deportes, porque los deportes es algo general. Un título puede ser el fútbol peruano. Ah, especificas. ¿Entendido? ¿No es cierto? Muy bien. Por ahí va el asunto. ¿Queda claro? Esa es la idea. Tema general. El título especifica eso general. Y todos se han dado cuenta porque todos leemos en nuestras materias que impartimos, todos leemos materiales sobre las materias, asignaturas o cursos que impartimos a los estudiantes. Y siempre nos damos cuenta que al leer se habla sobre algo. Y siempre nos damos cuenta que ese algo es algo general. Pero luego nos damos cuenta que se especifica eso general. Es el título. Y si se dan cuenta, los dos son frases nominales, como hemos dicho. La educación es una frase nominal, donde el núcleo es educación. Ah. Y la educación superior universitaria, el núcleo sigue siendo un sustantivo, sigue siendo educación. ¿Ya? Entonces, se va confirmando lo que estamos diciendo. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Todo bien, colegas, profesores? ¿Todo está bien?
¿De acuerdo? Entonces, en nuestra mente, según la materia que ustedes imparten, enseñan en las escuelas, ustedes tienen varios temas en mente y varios títulos, ¿no es cierto? Nos piden una sesión de clase, un tema y un título para tu sesión. Entonces, aquí se utiliza este conocimiento, ¿sí o no? Ah, ya. Un taller. Ah, título, tema de los talleres. Ahí está, utilizamos esto. Implícitamente ya lo sabemos, ¿sí o no? Aquí estamos solamente ya apuntalando nada más, ¿sí? Muy bien, a ver, continuamos. Ahora tenemos acá lo siguiente, escuchen. La idea principal. Y si te das cuenta, todo texto se arma así. Todo texto habla sobre algo, tema. Se especifica ese algo, título. Y se da una idea para desarrollar sobre ese algo, la idea principal. Vamos con la idea principal, ¿de acuerdo? Y la idea principal, ten en cuenta que es una idea que se va a desarrollar. Voy a escribirlo así, ¿ya? Se va a desarrollar. Se va a desarrollar. ¿Ya? Para la próxima semana, Dios mediante, ya tendré en manos una tableta gráfica y será mejor, ¿ya? Muy bien. Va a desarrollar. La idea principal es lo que se va a desarrollar. Escuchemos lo siguiente. Miren, la educación, el tema. Título, la educación superior universitaria en el Perú. Idea principal. La educación, miren, la educación superior universitaria en el Perú. Ese es el título. Permite, ahí está el verbo. Ah, profesor, ahí está el verbo. Permite el desarrollo regional y local. Listo. Qué bonito, miren. Tema, la educación. Título, la educación superior universitaria en el Perú. Idea principal, la educación superior universitaria en el Perú permite el desarrollo regional y local. Es una idea. ¿Por qué es una idea? Porque se manifiesta como oración. ¿Por qué es oración? Ahí está el verbo, permite. Permite el desarrollo regional y local. Y esa idea se deja ahí. Se deja la idea ahí para que sea desarrollada. Y lo que va a desarrollar, argumentar, sustentar, son las ideas secundarias. Profesor, entonces, en el texto, lo que abundan son las ideas secundarias, que son las ideas que vienen a ser el desarrollo. Ah, ya, vienen a ser el desarrollo. Vamos a decir así. Acá se argumenta, se sustenta, se ejemplifica. Dice acá, la Universidad Nacional de Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. ¿Qué más dice acá? Realizó, ahí está el verbo, realizó una campaña de capacitación para los docentes de la región. La Universidad Nacional de Trujillo, UNT, realizó una campaña de capacitación para los docentes de la región. ¿Qué les parece? No es cierto que es una idea, porque tiene verbo, es una idea. Y no es cierto que esta idea está desarrollando a la principal, que la educación universitaria permite el desarrollo regional y local. En este caso está permitiendo el desarrollo de un sector de la población de la región del norte, a través de los docentes. Ajá. Luego tenemos acá otra idea, dice, idea secundaria. La UNI, acá en Lima, en RIMAC, la UNI parece RIMAC, ¿no? Realizó una feria de emprendimiento para escolares de la UGEL 2. La UNI realizó una feria de emprendimiento para escolares de la UGEL 2. Implícitamente se puede desarrollar más, ¿no? O sea que la UNI buscó convenios con la UGEL, ¿no? Como institución de educación superior, va a la EBR, presenta, ¿no es cierto?, su proyecto, la UGEL, los especialistas lo revisan, ¿no es cierto?, pasa por, ¿no?, todo un proceso
y se da la feria de emprendimiento. O sea que la universidad peruana, conocida como la UNI, permite el desarrollo, ¿no es cierto?, de la población, de la localidad, de la región y en sí del Estado. Y así debe ser. En el plano legal, las universidades tienen una dirección de proyección social, donde se deben acercar a la población. Por eso hay campañas médicas, jurídicas, charlas psicológicas, capacitaciones de docentes, etc. La universidad se acerca a la comunidad, se acerca a la localidad, a la región, para, ¿qué cosa? Llevar capacitaciones, para llevar, ¿no es cierto?, a los jóvenes futuros profesionales al contacto con las personas. Ese es el desarrollo, digamos, o la proyección social, ¿no? El desarrollo, la responsabilidad social que debe tener la universidad. Entonces, ¿se entiende esto? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya, ahora sí no. Si ustedes se dan cuenta, entonces, un texto se teje de esa manera, ¿sí o no? Un texto se teje de esa manera. O sea, un texto nos habla sobre algo, que es el tema. Se especifica ese algo, es el título. Se presenta a través de una oración para desarrollar ideas. Esa es la idea principal. Las ideas que desarrollan son justamente las ideas secundarias. Y todos nosotros, como somos lectores, nos hemos dado cuenta que justamente los textos se arman o estructuran así. Entonces, ustedes, estimados colegas, cuando quieran realizar un texto, ya saben, voy a hablar sobre algo, pero ese algo muy amplio, lo voy a especificar. Voy a plantear una idea y la voy a desarrollar. Ya tienes un texto. Y así son los textos del ministerio. Esta es la estructura de todo texto, de un texto argumentativo. Profesor, pero ese es de un texto común y corriente. Cuando se escribe de margen a margen, eso se llama texto continuo. Texto continuo. Profesor, hay textos discontinuos que presentan gráficas, imágenes, infografías. Esos tienen otro tipo de lectura, más inferencial. ¿Entendido? Entonces, en el ministerio la mayoría de textos son, o los textos que se dan, mejor dicho, son continuos. O sea, podemos hablar bastante sobre el texto, como les dije. En este momento, la charla o el seminario es para dirigirnos a las lecturas del ministerio, para afrontarlas. No es exactamente una capacitación para comunicación. Es por eso que estoy dando pautas, ¿ya?, sencillas y digeribles, digamos, para que todos, sea cual fuera el área, o el nivel inicial, primaria, secundaria, podamos rendir el examen bien. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí. A ver, sean sinceros, ¿eh? Sean sinceros. Hasta aquí. Ahí en el chat me dicen. ¿Cómo vamos? ¿Ha quedado claro todo esto? Ahí está lo que me había preguntado Franco, ¿no? Franco Guerrero, ¿no? Había preguntado, ahí está el ejemplo, ¿ya? Ya estaba todo fríamente calculado, ya. Ya, muy bien. Gracias, Franco. Muy bien. Gracias, Franco. Gracias, Rita. Ya. Gracias, Sandra. Muy bien. Excelente. Gracias a ustedes. Ya. Gracias, María del Pilar. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora que ya me ubiqué, ¿no es cierto? O ya nos ubicamos, ¿no es cierto? Ya nos ubicamos, que es un texto, ¿sí? La estructura de un texto, y ahora con un ejemplo así breve, pues ya nos hemos dado cuenta que un texto está lleno de ideas secundarias. Ahora hay idea, pero profesor, ¿puede haber más de una idea principal? En diferentes párrafos, por supuesto, y luego se van desarrollando, como en los textos argumentativos y todo eso, ¿no? Como les digo, esto es lo básico, lo que debo saber para mi examen. Ahora de repente a alguien le encanta todo esto y de repente lleva una segunda especialidad, ¿no? Y ya se vuelve profesor de comunicación, pues, ¿no? Ya. Muy bien, eso sería, pues, ya otro asunto, ¿no? Muy bien. Ahora, veamos aquí. Vamos a ver. Los tipos de preguntas. Atentos con esto, colegas. Los tipos de preguntas. Ah, ya, ahora sí, ya estamos entrando ahí, ¿no? Ya está, ya. Tipo de preguntas según lo que nos pide el ministerio, ¿no?
Nos preguntan por el tema, ya sé cómo encontrar un tema, ¿no? Me preguntan por el título, ya está, ¿no? Me preguntan por la idea principal y secundaria, ya tengo la noción. Ahora, vamos a ver aquí. Tipo de preguntas, atentos, atentos. Tipo de preguntas. Preguntas por inferencia. Inferencia. A ver, ¿qué es inferir? ¿No? Una pregunta, ¿no? Estándar, ¿no? Clásica, ¿no? A ver, ahí por el chat, o de repente alguien se anima y activa su micro y lo dice. ¿Qué es la inferencia? Me dicen preguntas por inferencia. ¿A qué se refiere con esto de preguntas por inferencia? ¿Qué creen que puede hacer? Preguntas por inferencia. A ver, ahí por el chat. Así, a ver qué me dicen. Son conclusiones que parten de un hecho. Conclusiones que parten de uno o de varios también, ¿no? Hechos. Muy bien. Sí, Claro. bien, ya. Eso es, muy bien, muy bien, muy bien. Rosario, a partir de un hecho. Muy bien, deducir a partir de un hecho. Inferir, deducir, colegir, concluir, es lo mismo. En un texto, o para la resolución en un texto, es lo mismo, ¿ya? La inferencia es el proceso lógico, ¿sí?, al cual se arriba o concluye a partir, en este caso como es lectura, de enunciados ya mencionados. O sea, inferir es concluir a partir de lo que ya se leyó. ¿Qué es inferir? Concluir a partir de lo que ya se leyó. Yo leo un texto y llego a conclusiones que no necesariamente están escritas en el texto. Son conclusiones implícitas, tácitas, que surgen a partir de lo leído. Eso es inferencia. Está muy bien lo que dijeron. Excelente, ¿eh? Se presentan así las preguntas. Se deduce del texto, se colige del texto, se infiere del texto, se desprende del texto. Cuando tú veas, se deduce, se colige, se infiere, se desprende, quiere decir que me están preguntando la inferencia. O sea, ¿a qué conclusión se llega? A partir de lo leído. A veces piden la inferencia de un párrafo, o sea, solo lo que se puede concluir en ese párrafo. A veces piden la inferencia del texto, o sea, a partir de todo. ¿Entendido? Listo. Ya está. En algunos exámenes del ministerio han preguntado por extrapolación. A ver, hay una pregunta, un comentario, a ver, voy a leerlo. Así es, Ernesto. Corresponden a aquellas que implican... A ver, perdón, no lo puedo leer bien. A ver. Ahora sí. Corresponden a aquellas que implican la obtención de un conocimiento no explicitado en el texto. O sea, no está, como dije, de forma explícita, ¿no? Muy bien. Eso es, ¿no? Más técnico, lo has dicho. Muy bien. ¿Ya? Sino que hoy, como les digo, y la próxima semana estoy evitando, ¿no?, los tecnicismos, ¿de acuerdo? Para que quede claro para todos, ¿ya? Esa es la idea, ¿sí?, que tengo, que todos vayamos a afrontar una prueba, ¿no?, con efectividad, ¿no? Muy bien, pero es muy correcto lo que usted acaba de manifestar, Ernesto. Excelente, más bien diría yo, ¿ya? Ahora, por extrapolación. La palabra extrapolar, extra, más allá, ¿no? O sea, llevar a otro polo, llevar a otro campo. Entonces yo digo, por ejemplo, llevar una temática a un campo distinto al que se vincula en el texto o se refiere en el texto.
me hablan, por ejemplo, de políticas educativas, ¿de acuerdo? Sobre el acompañamiento pedagógico, ¿de acuerdo? En un texto. Y te piden si esto se extrapola al campo de la medicina o en el Ministerio de Salud, ¿cómo funcionaría? Te dan alternativas. O sea, que exista médicos acompañantes o algo así. Eso es extrapolar, llevar a otro campo, ¿ya? Ahora, por compatibilidad. Preguntas por compatibilidad. ¿Se manifiesta o expresa el contenido en el texto? O sea, que el contenido pertenezca a la estructura textual. Y cuando no pertenece, se escapa a la estructura textual, no está en el texto, es incompatible. Refiere a una idea que no se halla en la estructura textual. ¿Listo? Compatible, está. Incompatible, no está. Extrapola, lleva a otro campo. Inferencia, conclusión a partir de lo leído. Más simple. Repito, inferencia, la conclusión a partir de lo leído. Extrapolación, llevar de un campo a otro. Compatible, está en el texto. Incompatible, no está. Ya más fácil. Así más fácil. Listo. Ya está. Listo. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Vamos a continuar. Vamos al texto ya. Vamos al texto. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Es lo básico que yo debo saber para afrontar el texto. ¿De acuerdo? Ahora, hay algunos que para resolver el texto lo hacen de manera inversa. O mejor dicho, leen las preguntas. Leen las preguntas. Leen las preguntas. ¿Está bien eso? ¿Sí? No puede estar mal. Hay otros que hacen esto, ¿no? Van a las preguntas. Por ejemplo, aquí, vamos a ver. Voy a avanzar un poco rápido. A ver. Ahora sí. Ahí está el texto 1. Es bastante. No hay problema, no hay que tenerle miedo, ya hemos dicho. Y vienen las preguntas. A ver, dice ahí. Según el texto, ¿dónde permanecía el hermano pequeño? ¿Dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? Allá. No he leído el texto, pero dice, ¿dónde permanecía el hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano? Acá hay dos personajes, uno pequeño y el hermano. Quiere decir que el hermano es mayor. Puedo inferir eso. Puedo inferir que hay dos hermanos, uno pequeño y uno mayor. Ya está. Y los dos son pescadores. Puedo inferir eso. Vamos a la pregunta 2. De acuerdo con el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Entonces, yo me doy cuenta ahí, ¿qué cosa? Más que ubicar la obra. Muy bien, Sandra, Playa Desierta. Muy bien, Sandra. Ya. Pero tengamos en cuenta siempre esto, ¿no? A veces no todos conocemos la lectura, ¿no? O sea, ¿me puede ayudar saber la obra? Todo? Sí me puede ayudar. Pero estamos en el caso general, ¿no? Entonces ya sé la pregunta 1. Los personajes son pescadores, un mayor, un pequeño, ya está. Salen a pescar, listo. Pregunta 2, miren, ¿cuál de los siguientes hechos ocurre primero? Ya sé que me van a preguntar por hechos. Hechos. El hermano grande comprendió que las personas eran como su hermano, etc. Ya vamos a ver eso. A ver, pregunta 3, ¿qué dice? Ahí está. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir? Deducir. ¿Qué es eso? La inferencia. Allá, profesor. La primera es por los personajes. La segunda es por el orden de los hechos. La tercera pregunta es por la deducción, la inferencia. Allá. 4. En el texto, ¿cuál es el principal rasgo
de personalidad del hermano pequeño. 5. ¿De qué trata? ¿De qué trata principalmente el texto? ¿Entendido? Y esas son las 5 primeras preguntas. Entonces, he ido al revés. Lo primero que acabo de realizar es justamente, ¿qué cosa? Es leer las preguntas. Me van a preguntar por estos dos hermanos. ¿Dónde está el pequeño? Me van a preguntar por el orden de ideas. Me preguntan por la inferencia. Ahora sí, sé de qué me van a preguntar. Ahora leo. Ya está. Esa es una manera. Esa es una manera de resolver el texto. Ya. Ahora vamos a leer. Vamos a leer. Me van a ayudar con la lectura, ¿ya? Yo voy a empezar con la lectura, ustedes me van a ayudar. Y vamos a subrayar, a resaltar lo que creamos conveniente. En base a lo que ya hemos visto incluso. A ver, no. Tenía un hermano pequeño. Dice acá. Tenía un hermano pequeño y a nadie más tenía. Y a nadie más tenía. Hacía mucho tiempo, desde la muerte de sus padres, habitaban los dos solos esa playa desierta, rodeada de montañas. Pescaban, cazaban, recogían frutos y eran felices. ¿Entendido? Entonces, y eran felices. Rescatamos esto, que estos dos eran, ¿qué cosa? Felices. Entendido. Eran huérfanos, la muerte de sus padres, pero eran felices. ¿Ya? Eran huérfanos, pero eran felices. Sigo leyendo. En verdad, tan pequeño era el otro, apenas como la palma de su mano, que el hermano grande encontraba normal ocuparse de todo, pero siempre atento a su pequeño hermano. Atención, siempre atento a su pequeño hermano. Los dos eran huérfanos, eran felices, y el mayor atento al pequeño. Delicado y único en su minúsculo tamaño. Característica del pequeño, era muy pequeño, vamos a decir, minúsculo tamaño. Muy bien, hasta ahí creo que todo bien, ¿sí? Sigamos. Nada hacía sin llevarlo consigo. Nada hacía sin llevarlo consigo. O sea, andaban juntos, marchaban juntos. Si era día de pesca, se iban los dos mar adentro. Los dos mar adentro. El hermano grande metido en el agua hasta los muslos. El pequeño encaramado en su oreja. El pequeño encaramado en su oreja. Creo que se están preguntando ahí, ¿no? El texto. Luego, ¿qué dice ahí? Vamos a ver. Sigamos. Ambos inclinados sobre la transparencia del agua, esperando el momento en que el pez se acercaría y ¡zas! Caería preso en la celada de sus manos. Si se trataba de cazar, salían al bosque. El pequeño acomodado a sus anchas en la alforja de cuero de su hermano. Cuando iban al bosque, el pequeño, ¿dónde iba? En la alforja de cuero de su hermano, quien daba largos pasos por entre los arbustos, en busca de algún animal salvaje que les garantizara el almuerzo, o de frutas maduras y jugosas que calmaran la sed. Nada faltaba a los dos hermanos. Todo lo obtenían por la extracción, pesca, recolección. Todos, a todos lados iban juntos. El menor, muy protegido por el mayor, ¿no?
Pero en las noches sentados frente al fuego, la casa entera parecía llenarse de vacío. Ah, pero hay un detalle. Dice que la casa entera parecía llenarse de vacío. ¿Cuándo era eso? Cuando llegaba la noche. Casi sin advertirlo, comenzaban a hablar de un mundo más allá de las montañas, preguntándose cómo sería, si estaría habitado, e imaginando la vida de aquellos habitantes. Hablaban de un mundo más allá de las montañas. ¿Entendido? De una suposición a otra, la charla se ampliaba hasta el amanecer con nuevas historias que se ligaban entre sí. Hasta ahí. Hay dos hermanos, uno mayor, uno muy pequeño. Son huérfanos. Pescan, cazan, siempre juntos. Nada les falta. ¿De qué conversan? Sobre un mundo más allá de las montañas. Y crean historias sobre ello. Ya hemos reducido todo esto a ello. ¿Va quedando claro hasta ahí? ¿Sí? Es un texto narrativo. Hay información sobre hechos, sobre personajes. ¿Listo? Muy bien hasta ahí. ¿Sí? Continuamos con la lectura. A ver, ¿qué más tenemos ahí? A ver, alguien que nos apoye con este párrafo. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces yo me concentro y ya sé de quién me habla, ya sé a qué se dedican, ¿sí? Ya sé, ya estoy entrando ahí al texto. A ver aquí, ¿quién me ayuda con esto? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién voluntariamente puede continuar con la lectura? A ver, gracias. A ver, nos apoya, por favor. Durante el día, los dos hermanos solo pensaban en la llegada de la noche, momento en que habrían de sentarse junto al fuego a imaginar ese mundo que ignoraban. Y la noche se fue haciendo mejor que el día, la imaginación más seductora que la realidad, hasta que una vez, ya cerca del amanecer, el pequeño, con firmeza, le propuso a su hermano salir de casa para viajar hacia ese mundo que desconocían. Y el grande se sorprendió de no haber pensado en algo tan evidente. Muy bien. Entonces, acá se reafirma algo, gracias. Se reafirma que los dos hermanos solo pensaban en ¿qué? En la llegada de la noche. ¿Qué pasaba ahí? Compartían las historias frente al fuego, ¿no? Sobre ese mundo detrás de las montañas, ¿no? Ese mundo que ignoraban, ¿no es cierto? Entonces, la noche se hacía mejor que el día, porque el día era cruel. El día es la realidad y la noche es la fantasía. Es el sueño, es la ilusión de estos hermanos. ¿Entendido? El pequeño con firmeza le propuso a su hermano salir de casa para viajar hacia ese mundo que desconocían. Como dijera Mario Vargas Llosa, en La verdad y las mentiras, ¿no? El escritor se llega hasta a creer su propia historia, ¿no? Aquí el pequeño, ¿no? Quiere alcanzar ese mundo de fantasía, de ilusión, ¿no? Y el grande se sorprendió de no haber pensado en algo tan evidente. El grande se sorprendió de no haber pensado en algo tan evidente. ¿Qué les parece? No tardaron mucho en los preparativos. No tardaron mucho en los preparativos. O sea, van a partir, van a ir a ese lugar. Reunieron algunas provisiones, tomaron pieles para enfrentar el frío, cerraron bien la puerta de su casa y se pusieron en camino. ¿Se dan cuenta que el hermano es decidido? El pequeño, más que nada, ¿no? El pequeño le dice al mayor, ¿no? Vamos a ese lugar, vamos a ese mundo, explorémoslo, ¿no? Increíble, ¿no? A ver, continuamos con la lectura. A ver, ¿quién nos apoya con este fragmento? A ver, por favor, ¿quién nos apoya con este fragmento? Va quedando claro, ¿no? El texto es narrativo, ¿no? Secuencial, se entiende, digerible. Esto fue del ministerio mismo, ¿ah? A ver, siguiente, a ver. ¿Quién nos puede apoyar ahí? Yo, profesor, puedo apoyar. Muchas gracias. Gracias. Listo. Montado encima de la cabeza del hermano,
asegurando con vigor las redes de su cabello, el pequeño se sentía valiente, así como también él fuera alto y poderoso. Pisando tierras cada vez más desconocidas, el grande se sentía estremecer por dentro, como si también él fuera pequeño. Ahí está, ¿no? Montado encima de la cabeza del hermano, asegurando con vigor las redes de su cabello, el pequeño se sentía valiente, como si también él fuera alto y poderoso. Pisando tierras cada vez más desconocidas, el grande se sentía estremecer por dentro, como si también él fuera pequeño. Interesante esa dualidad, ¿no? Dualidad, ¿no es cierto? El pequeño se siente grande y el grande se siente pequeño, ¿no? El pequeño se siente fuerte, el grande se siente débil, ¿no? Y vive una apariencia uno, ¿no? Muy bien, interesante, ¿no? Pero, conector adversativo, ¿no? Pero, los dos cantaban, estaban juntos, y aquella era su más linda aventura. Entendido, ¿no es cierto? Muy bien. Después de algunos días, el suelo dejó de ser plano y comenzó la cuesta de la montaña. A esa montaña iban, ¿no? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Todo bien? Vamos a continuar. Subieron por caminos antes abiertos por los animales. Desde la cabeza del hermano, el pequeño con determinación, mira, en el otro caso fue de manera implícita de que él es una persona determinada en lo que hace. Ahora aquí podemos encontrar la palabra ya escrita, el pequeño con determinación. Señalaba los rumbos más fáciles. El grande se aferraba a las piedras, rodeaba zanjones y bordeaba precipicios. Acampaban por la noche entre las rocas, envueltos en pieles, y al amanecer proseguían su lenta ascensión. Iban subiendo. Muy bien. Tanto subieron un día que de repente no hubo ya modo de subir más. Habían llegado a la cima de la montaña y desde arriba, extasiados, cansados, ¿no?, contemplaron por fin el otro lado del mundo. Qué bonito era. En la distancia todo era tan diminuto, limpio y bien dispuesto. Las colinas descendían suaves hasta los valles sembrados de huertos, los campos salpicados de aldeas y casitas parecían moverse a lo lejos. Alegres, los dos hermanos comenzaron a descender. Bajaron y bajaron por caminos ahora más fáciles, trazados por otros pies. Curiosamente, por más que avanzaban, las casas y las personas no crecían tanto como habían esperado. Ellos estaban cada vez más cerca y los otros seguían siendo pequeños. Bien, entonces el texto podemos ver que es entendible, que es digerible, es hasta entretenido, ¿no? Hasta nos lleva a un mundo de ilusión. Este texto es de un examen del ministerio, incluso, para que vean. Continuamos, a ver, ¿quién nos apoya aquí con la lectura? Sí, va quedando claro, ¿no? Entendido. Yo, profesor. Muchas gracias, maestra. Sí, escuchamos. Casi estaban llegando a la primera aldea, cuando oyeron un grito y después otro, y vieron que todas aquellas personitas corrían a encerrarse en sus casas, cerrando luego tras de sí puertas y ventanas, sin entender lo que sucedía. El hermano grande depositó en el suelo al pequeño, y éste
viéndose por primera vez en un mundo de su tamaño, infló el pecho y resueltamente se acercó a la casa más próxima. Llamó a la puerta y esperó que algún aldeano lo atendiera. Muy bien, excelente. Entonces hay una identificación ahora del pequeño con los aldeanos de este lugar. A través de la endija que se abrió con cautela, 2 ojos exactamente a la altura de los suyos espiaron. Silencio al otro lado de la puerta. Pero un segundo después, también la ventana se abrió levemente, dando espacio a la vivaz curiosidad de otro par de ojos. Y en cada casa se abrieron temblorosas otras endijas. Asomó tras ellas el destello de otras miradas, al principio recelosas, casi encogidas entre los hombros. Después, más osadas, surgieron cabezas de hombres, de mujeres y de niños, cabezas pequeñas, todas minúsculas, como las de su hermano, pensó el mayor, mientras trataba afanoso de comprender. No había nadie allí que fuera grande, nadie de su propio tamaño, y sin duda sucedía lo mismo en las aldeas vecinas, en todas aquellas casas que él había creído pequeñas solo a causa de la distancia. En ese momento, el mundo descubrió con súbito sobresalto al comprender por fin la realidad. Estaba hecho a la medida de su hermano. Entonces vio que éste, tras hablar con los habitantes de la casa, volvía hacia él tendiéndole la mano. El hermano, que siempre le parecía tan frágil, lo llamaba con dulce firmeza. Y él se inclinó hasta tocar su manecita y se dejó guiar hasta las gentes de la aldea que miraban asombradas por primera vez al único gigante de este mundo. Muy bien, y se acabó el texto. Entendido. Entonces, el texto que se acaba de presentar es un texto que se encuentra justamente en lo que fue un examen del ministerio para el nombramiento, justamente. Entonces, este texto es, digamos, ameno, en el sentido que es digerible, es decir, al leer atrae, atrapa al lector. Entonces, es una historia subjetiva, de ficción, nos da enseñanzas, nos da ilusión, nos transporta, ¿no es cierto? Nos atrapa, como dice. Entonces, esta lectura, digamos, es anímica. Entonces, en el examen de nombramiento hay una lectura así, ¿no? Te atrapa, es anímica, ¿no? Entonces, no exactamente las lecturas son herméticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la física cuántica es aquella que se encarga del estudio de los quarks, que son elementos en los cuales son indivisibles según la teoría atómica de Bohr. No, te vas a morir ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿puede haber textos así? Puede haber, y lo vamos a resolver también. Vamos aquí entonces. Todo claro. Según el texto, ¿dónde permanecía? El hermano pequeño cuando iba a pescar con su hermano. Eso está en la primera parte del texto. No tenían padres, salían a pescar. Y cuando salían a pescar, el hermano pequeño iba en una parte. A ver, dice en la alforja de su hermano. Eso era cuando iban al campo, profesor. Entonces me quedan 2 opciones. Y esto es algo hasta literal en el texto. ¿No es cierto? ¿Dónde iba? Dice que iba encaramado en su oreja. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Encima de la cabeza de su hermano? No. Iba encaramado en su oreja, dice el texto. Ustedes lo tienen ahí también, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es la letra A. En la oreja
de su hermano. Entendido. Ya está. Profesor, disculpe, pero ahí como dice usted, hay una pequeña, ¿cómo se dice? Trampa, ¿no? Porque a veces decir en la oreja de su hermano, como usted dice, es algo ilógico, pues, ¿no? Porque al pensar que, bueno, según la historia parece que su hermano fuera un gigante, y entonces a veces uno puede deducir que se refiere a encima, ¿no? De la cabeza, como siempre acostumbran a llevar la mayoría, en este caso de las personas que viven en la tierra, llevan en los hombros, ¿no? No, pero según el texto, como dice, sale, pero a veces uno, por lógica, dice, no, encima de la cabeza, porque no lo va a llevar en la oreja. Ahí, ¿no? Pero como dice que en el texto encontramos esa parte. Eso tiene toda la razón. Usted misma ha inferido cómo plantea el texto del ministerio y usted misma se ha respondido. Excelente. Lo que pasa es que en el texto, lo que pasa es esto. Yo tengo que trabajar en base a lo que dice el texto. Lo que dice el texto, lo que plantea el autor. Lo que pasa es que en el texto sí especifica que el hermano era minúsculo. O sea, el hermano era un corpúsculo. O sea, era muy diminuto. Tenía un tamaño especial, porque incluso ¿dónde iba? En la alforja de su hermano. ¿Se dan cuenta? Y al pueblo que llegaron eran del tamaño de su hermano. Y él era el gigante, dice. Entonces, iba encaramado en la oreja de su hermano. O sea, y dice que llegaba casi a la palma de su mano, el hermano. Eso está al principio, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ahí está. Entonces, estaba en la oreja de su hermano. Suena ilógico, ¿no? Suena ilógico, pero es la respuesta, ¿no? Sí, pues, ahí está Rosario, encontró en el texto, ¿no? Era minúsculo, dice el texto, ¿sí? Muy bien. Excelente. Gracias por la participación de cada uno. Muy bien. Nos estamos dando cuenta, ¿no? Muy bien. Excelente, ¿ah? Pregunta 2. A ver qué dice la pregunta 2. De acuerdo con el desarrollo de la historia, a ver, el desarrollo de la historia, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? A ver, atentos. El hermano grande comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano. Profesor, eso está al final de la obra, ¿no? Al final de la lectura, sí. B. El hermano pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes de la aldea. Profesor, todo esto está en el último párrafo. Así es. Tú lees, vas a recordar hasta en qué párrafo está. Está en el último, ¿sí o no? C. Ambos hermanos oyeron gritos que provenían a la aldea que llegaron. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó primero? Está fácil, ¿eh? ¿Qué pasó primero? A ver, ¿recuerdan? La C. A ver, primero, los hermanos oyeron gritos, ¿sí o no? Oyeron gritos que provenían de la aldea. Ah, ya. Primero pasó esto. Primero pasó lo que está en la opción C. Segundo, el hermano pequeño buscó conversar con alguno de los habitantes. Y tercero, el hermano comprendió que las personas de la aldea eran como su hermano. Ese es el orden. La respuesta, muy bien Sandra, muy bien María del Pilar, y muy bien el resto, porque sé que el resto, ahí no está contestando tal vez, pero sabe que era la letra C, porque se ha entendido el texto. O sea, cuando tú lees el texto, llegas, como hemos visto, a comprender. Cuando un texto es de esta naturaleza, un texto es, digamos, narrativo, hay personajes y suceden hechos, y los hechos son fantásticos, te atrapan. Y ya está. Entonces, la respuesta acá es justamente tal cual ustedes han dicho, en la letra C. Ya está. Listo. Sigamos. Vamos con el número 3. El número 3 dice así. ¿Cuál de las siguientes ideas se puede deducir? A ver, por aquí. La palabra es deducir. ¿Qué era deducir? Inferir. O sea, concluir. Y se concluye siempre a partir de la lectura del texto. Acá te ayuda. ¿Cuál es la idea que se llega a deducir, a inferir
a concluir a partir de lo que hemos leído. A ver, vamos a ver acá. A ver, ya han contestado. Sandra me dice la A. Ya vamos a ver. Muy bien. El hermano pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos. En el mar, en el bosque. Se puede llegar a esa conclusión que el pequeño solía, o sea, iban, ¿no? Solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos. Sí se puede deducir eso, ¿no? Sí se puede deducir. El hermano grande sentía un gran temor por atravesar las montañas caminando. Tenía un gran temor el hermano al atravesar las montañas. A ver, vamos con algo. Vamos con algo. Esto es verdad. Esto es verdad. Sentía temor. Pero acá dice que sentía un gran temor. Ya, vamos a ver. La C. Los hermanos se encontraban tristes por vivir solos en una playa desierta. Los hermanos se encontraban tristes por vivir en una playa desierta. Entonces, los dos hermanos eran huérfanos, pero en el texto nos indica que ellos siempre eran... Ahí está, muy bien. Justo lo que va a decir Sandra, muy bien. Pero en el texto, ¿qué dice? Que ellos siempre eran felices. El texto lo dice. Por lo tanto, esto es falso. Nos quedan dos opciones. El hermano grande sentía gran temor por atravesar las montañas caminando. Pequeño solía acompañar a su hermano en la búsqueda de alimentos. Estas ideas, a ver, perdón, ¿qué pasó aquí? A ver, perdón. Ya se solucionó. ¿No? Era mi conexión, ya, ahora sí. Entonces, a ver, está bien, a ver un ratito. Ya, perdón, era cuestión de conexión. Ya, ahora sí. Estas ideas son verdaderas. No puede haber doble respuesta. ¿Qué hago en estos casos? Me piden que a partir de la lectura del texto marque una respuesta. Entonces yo hago lo siguiente, atención. El hermano pequeño solía acompañar a su hermano en búsqueda de alimentos. El hermano mayor era quien se encargaba de buscar los alimentos. Pero el pequeño iba atrás de él, dice que siempre lo seguía. Siempre lo seguía. ¿No es cierto? En el texto podemos concluir que lo seguía justamente para las actividades en el mar y en el bosque, que era la extracción de alimentos. Así que esto no solamente es verdadero, se puede deducir. Es la inferencia. Aquí, el hermano grande sentía un gran temor por atravesar las montañas caminando. El hermano sentía, y luego que nos dice el texto, ese temor, ¿no es cierto?, se fue, como que se contagió, ¿no?, del pequeño, ¿no?, de la, digamos, de esa emoción por encontrar ese mundo detrás de esas montañas. Ahora sí, entonces nos quedaría como respuesta solo la letra A. Profesor, ¿Sí? para agregar algo, bueno, yo lo concluí o lo deduje así, ¿no? Si el hermano pequeño no le hubiera dicho al hermano grande para que atravesaran, nunca hubieran atravesado, el hermano grande nunca hubiera sentido ese temor, ¿no? Entonces, a la final hubieran siempre seguido los dos juntos en la playa buscando los alimentos, ¿no? Entonces, por eso deduje la opción A, no sé si es correcta. Perfecto, muy bien, excelente. Me parece correcto. Lo bueno de la lectura, bueno, hemos llegado a la misma respuesta, ¿no? Por otra vía. Lo bueno de esto, de compartir justamente, ¿no?, en un seminario, es buscar no solamente la respuesta, sino compartir la ruta, digamos, en este caso. Vamos a decirlo así, ¿ya? Cómo llegar a la respuesta. Claro, esa es una deducción también válida, obviamente.
Me parece muy correcta. ¿Ya? Y está muy bien. Entonces la 3 es la letra A. Perfecto. Felicito. Muy bien. ¿Usted es profesora de qué área? ¿O primaria, secundaria, inicial, comunicación, tal vez? Ah, sí, ¿me puede decir de qué área es usted? ¿Yo, profesor? Sí, sí. Yo soy de inglés. Inglés. Ay, ay, ay. Muy bien. Claro, prácticamente se maneja las mismas competencias, ¿no? Que comunicación, pues, ¿no? Sí, ¿no? Lo mismo, ¿no? Solo que en otro sistema, otra gramática, nada más. ¿No? Muy bien. A ver, en el texto, ¿cuál es el principal, dice acá? Principal. A ver, ¿cuál es el principal rasgo, o sea, la principal característica de personalidad? Rasgo de personalidad. ¿De quién? Del hermano pequeño. Del hermano pequeño. El texto da una palabra y acá está el sinónimo de esa palabra. A ver, ¿es indiscreto? Creo que eso todos lo vamos a descartar, ¿no es cierto? No es indiscreto. No tiene que ver esto. Esto no es compatible con el texto. Ahora sí, ¿es suspicaz? Es decidido. El texto nos dice que el chico es determinado, ¿no es cierto? ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que es decidido, ¿no? Está bien. Y muy bien, están contestando la B en el chat. ¿Correcto? Muy bien, ya está. Aquí no hay vuelta que dar, ¿no? Muy bien. 5, a ver, 5. Ahí está la pregunta 5. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿De qué trata principalmente el texto? Dos hermanos huérfanos que van hacia un lugar, ¿no es cierto? Y cuando llegan al lugar, cambian de visión, ¿no? De ver el mundo, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? A ver, de las actividades cotidianas que realizaban dos hermanos huérfanos en la playa. A ver, el texto trata principalmente de dos hermanos y sus actividades cotidianas. ¿Qué dice? De un descubrimiento, la ciudad, ¿no? Que cambia la perspectiva de dos hermanos, la perspectiva sobre sí mismos, y cómo ven el mundo cada uno. Ah, esto está mejorcito, ¿no? De los problemas que dos hermanos enfrentan en su viaje a una aldea desconocida. De los problemas de dos hermanos, ¿eso trata el texto? ¿Se enfrentan un viaje a una ciudad desconocida? No, no es cierto. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Sandra nos dice la B. María del Pilar, la letra B. Correcto. ¿Sí? Todos vamos por esa opción. ¿De acuerdo? ¿Sí? La B sería, ¿no? Muy bien, Judith. Gracias, Judith, por tu respuesta, por tu participación. Es la letra B, nos dice Judith. Muy bien. ¿Listo? Entonces, aquí diremos, sí, pues, es la letra B, ¿no? Justo como lo había planteado, ¿no? Más o menos, ahí está. Listo. Ahora, vamos al texto 2. Texto 2. ¿Ya? Vamos a tratar de resolver este texto 2. Dice así. Desde 2017, ¿desde cuándo? A ver, acá hay fechas. Otro texto, miren. Desde 2017, el gobierno francés prohíbe que los escolares menores de 15 años acudan a las escuelas públicas portando teléfonos móviles con pantallas táctiles o los conocidos
teléfonos inteligentes o smartphones. Algunos docentes celebraron entusiastas la noticia. Hay docentes que celebraron con entusiasmo esta medida. A ver, de 2017, en Francia, menores de 15 años no pueden llevar smartphone o teléfono inteligente a las aulas. Algunos docentes felices. Muy bien. Siguiente. Otros docentes sostenemos que detrás de este tipo de medidas triunfa la absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. Miren, acá hay un punto importante. Unos celebran la medida. Miren, acá hay una contraposición. A ver, unos docentes celebran la medida, no al smartphone en la educación, no al smartphone en el aula. Pero otros dicen, no, esto va contra lo tecnológico vinculado a la educación. Tema polémico, ¿ya? Por ejemplo, algo corto, a ver, voy a extrapolar ya, listo. Bueno, relativamente. A ver, una vivencia, mejor dicho, así rapidísimo. En un colegio privado, claro, cuando era presencial todo, enseñaba razonamiento verbal. Chicos, vocabulario, parte un poco tediosa. Vamos a confirmar palabras. Muy bien, chicos. Yo sé que ustedes tienen un celular ahí. Todos con su celular. Todo el mundo sabe. Aplicativo, Real Academia Española. A descargarlo. Todo el mundo tiene ahí. No se hagan. Tienen saldo, tienen crédito. Ya. Colegio privado, tienen plata, no se hagan. Ya. Todo el mundo ahí. Todo el mundo tenía su iPhone ahí. Ya, listo. Ya está. Listo. Muy bien. Descargar. Todos se descargaron. A buscar vocabulario. Palabras. Ya buscaban ahí. Muy bien. Vamos a buscar información sobre este pueblo. Una lectura sobre los chiitas. Los musulmanes y los chiitas. ¿Quién era Ali? A ver, ¿quién fue Ali? Ay, busquemos ahí. Siguiente semana. Profesor, usted está permitiendo que los estudiantes traigan teléfono. La medida siempre ha estado. Siempre traen. Pero yo estoy usando con otro motivo. No, profesor. Usted está contra el reglamento. Bueno, está bien. Chicos, nada de teléfonos. Se acabó. Método clásico. De memoria. Tipo chavito. A ver. Alfeizar es la parte... Ah, sí, de memoria. Bueno, pues, en algo pudo haber ayudado. Muy bien. En otra aula, llegué a jugar, ¿cómo se llama? Este método clásico, ¿no? Que se utiliza, siempre me lo olvido, es como el quizzes, ¿no? Quiz. Pero, bueno, no recuerdo, pero preguntas, ¿no? El código y todos respondemos ahí. Como para retroalimentar, prohibido, no se usa. Pero hoy te exigen, te piden que uses todo esto. Cambió todo, ¿no? ¿Cómo cambia todo? Muy bien. Me ha hecho recordar esto, una reflexión. Ya, sigamos. Ante esto, uno se pregunta por las razones que motivan a que las mismas instituciones que antes reclamaban recursos para poner computadoras en las aulas, ahora pretendan nada menos que evitar que los estudiantes las lleven en sus bolsillos. Por supuesto, en un celular se tiene el servidor de internet. ¿No es cierto? Se puede digitar, etc. Entonces, ante esto, uno se pregunta. ¿Qué se pregunta uno? Las razones que motivan a que las mismas instituciones que antes reclamaban recursos para poner computadoras en las aulas, ahora pretendan nada menos que evitar que los estudiantes las lleven en sus bolsillos. ¿Hasta ahí todo claro? Bien, ¿no es cierto? Es un texto distinto. Es un texto ya
con información, con datos. A ver, la respuesta es sencilla. En lugar de llevar a cabo un verdadero proceso de transformación digital, la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. O sea, transformación digital no, sino lo mismo de siempre, lo tradicional. Solamente es un cliché, transformación digital. Introducir un poco de tecnología aquí y allá. Usar una pizarra digital que funcione igual que la pizarra de tiza, pero sin el polvo. O leer un libro digitalizado, idéntico al del papel, pero con video. ¿Qué les parece? La mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Introducir un poco de tecnología aquí y allá. Un poco. ¿Entendido? Entonces, así pues, se nos presenta una visión triste y restringida del uso de la tecnología digital. Acá hay una frase clave. Una visión triste y restringida del uso de la tecnología digital, que afecta el desarrollo de varias generaciones de estudiantes para, por ejemplo, reconocer noticias falsas o identificar fuentes de información confiables. ¿Cómo identificar fuentes de información confiables? ¿Cómo saber si esa información es verdadera? ¿Se aproxima a la verdad? ¿Se escapa a ella? Nada que ver con la realidad. A veces como maestros mismos, ¿no es cierto? No sabemos cuál es la información verdadera, ¿no? No se tiene en cuenta que un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir en gran medida, a que los estudiantes se comporten responsablemente en el contexto que les toca vivir. Interesante. Entonces, la tecnología digital, la alfabetización digital, tiene que ver con el comportamiento responsable, por acá está, ¿no? Comportamiento responsable del uso de la tecnología, del internet, de buscar fuentes. Entendido. Sucede que aquí, si lo trasladamos al Perú, los estudiantes lo ven juego, ¿no? Hasta en línea pueden estar jugando ahí en plena clase. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que debe haber una alfabetización digital que nos conlleve a una conducta responsable en todo lo que tenga que ver con el mundo de la tecnología. De verdad, ¿se puede pensar que excluir la tecnología de la educación, o introducirla de manera anecdótica y superficial puede ser una buena idea? En un mundo en el que utilizamos los smartphones, los teléfonos inteligentes que se le dice, para casi todo, ¿por qué entusiasma la idea de eliminar su presencia de las escuelas? ¿Entendido? ¿Por qué excluir la tecnología? Si el alcance a ella se da mínimamente en un smartphone, ¿por qué eliminar su presencia de la escuela? ¿Por qué no pasar primero por un proceso de alfabetización y de la responsabilidad? Entonces, un comportamiento responsable ante la tecnología. Es un texto que invita a la reflexión. Ahora,
Primer texto, un texto narrativo, un texto lineal, ¿sí? Un texto subjetivo, este es un texto objetivo. Este es un texto con información concreta y que invita a la reflexión. Yo lo voy leyendo y también me atrapa. Tal vez no como el anterior, pero este texto me atrapa porque reflexiono sobre mi quehacer docente. ¿Qué hago ante esta realidad? Esta realidad también la vivimos en el aula, ¿no es cierto? Aunque ahora está más tecnificado el asunto, ¿no? Más tecnológico, ¿no? Muy bien. Ahora más bien el chico debe utilizar su celular para buscar información, para contestar, para enviar las tareas, etc. ¿Entendido? Muy bien. Continuemos. Ahora bien, no se trata tan solo de pedir a los estudiantes que lleven sus smartphones a las aulas. Pues, no, ya lleva tu smartphone, no. Para que en lugar de usarlos en casa, lo hagan en clases. De ser así, nos encontraríamos con sesiones imposibles de gestionar con distracciones constantes, que es lo que preocupa a aquellos docentes que están de acuerdo con quitarlos de la escuela. Distracciones constantes, pero ¿eso es para quién? Para los docentes que están de acuerdo con quitarlos de la escuela. Entonces, aquí hay una palabra clave, el reto. Ajá. Entonces, ¿cuál es el reto, profesor? El reto de la educación actual consiste en integrar la tecnología en el aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes alternativas para usarla y evitando que la consideren únicamente como una herramienta de entretenimiento. O sea, que pase a ser una herramienta para coadyuvar a la educación, a la formación. Para que ello ocurra, la educación debe evolucionar. Qué duro es esto, ¿no? La educación debe evolucionar. O sea, no involucionar, no retroceder. Por diversas razones, seguimos educándonos con los mismos métodos del siglo XX, con los que se educaron nuestros padres y hasta nuestros abuelos. Aún existen instituciones que buscan desarrollar aprendizajes basándose en un solo libro de texto. Profe, eso me hace recordar que cuando era, a ver, de repente, soy muy viejo, no sé, a ver, pero de repente ustedes, a ver, maestros, maestras, escucharon el libro Venciendo, ¿sí? ¿Recuerdan ese libro? Venciendo, que tenía todas las materias de primaria, ¿no? Y lo utilizaba el hermano mayor, luego el menor, y todo era con un solo texto, ¿no? Venciendo, ¿no? Estaba ciencias naturales, ciencias histórico-sociales, estaba comunicación, matemática, todo estaba ahí, ¿no? Esa era una joya, supuestamente, ¿no? Cuyo contenido es necesario memorizar y repetir en un examen. Esto trae como consecuencia que se produzca la dependencia por una sola fuente. En muchos casos, los estudiantes se forman con la idea de que una información es indiscutible si está impresa en un libro o aparece en una pantalla. ¿Entendido? Hoy tuve clases. Bueno, 5 repasos al marco. Bueno, es una academia. Tengo lenguaje. Tema la acentuación, tildación. La palabra guión no se tilda, dice la RAE. La palabra truán no se tilda, dice la RAE. La clase es así, digital, virtual. Un alumno me envía una captura de pantalla que encontró en internet, me dice.
Acá dice, profesor, que guión se tira en la I, porque es guión y guión. Eso dice la RAE. Acá está. Yo tengo a la mano acá libros. A ver, acá está la ortografía actual, de dónde ha sacado. La RAE sí dice eso, pero dice hasta este contexto. Pero más adelante explica que no es así. Ah, eso no encontré en internet. Ya, acá está el libro completo, acá está la fuente. Eso sí explicado y ha sido sacramentado ya. Ah, profesor, no sabía. Entonces, las fuentes de información. Entonces, ¿cómo estamos formando, no? Interesante, invita a la reflexión esto. Ahora, en tiempo de pandemia, ¿qué pasó? No nos hemos digitalizado algunos maestros y los mismos estudiantes. En la educación básica, cada día más, los mecanismos de verificación de fuentes resultan fundamentales, considerando que vivimos en una sociedad caracterizada por la hiperabundancia y la saturación de información proveniente de Internet. Wikipedia, profesor, todo está ahí. Profesor, YouTube, ahí está todo. Pues, muy bien. Hasta ahora, la escuela no ha sido capaz de dotar a los estudiantes de las habilidades, esto de acá, y herramientas adecuadas para lidiar con la gran cantidad de contenidos a los que se tiene acceso. ¿Cómo enseñamos a buscar fuentes de información válidas a los estudiantes en la materia que impartimos? ¿Cómo discriminar fuentes válidas de las no válidas? Entonces, nos deja la reflexión, nuestra labor, nuestro quehacer, ¿no? Desde nuestro quehacer, ahí está justo, los docentes podemos ayudar a que los estudiantes comprendan que el conocimiento no está encerrado en un solo libro o en una sola fuente, a que se manejen entre cantidades ilimitadas de información y que sean capaces de cualificarla, de reflexionar críticamente sobre ella, descartarla cuando es mala y compartirla cuando es buena. Y acá viene otro criterio que dije al principio. La lectura nos enriquece. La lectura nos llena de información. Todo esto es perfecto, pero hay que leer, pues. Todo es información, hay que leer. Entonces, vuelve el punto de partida. La lectura siempre está implícita. Bajo esta perspectiva, podríamos plantear retos o problemas significativos que los estudiantes tengan que resolver con las fuentes que estén a su disposición. Nuestro rol consiste entonces en guiarlos para que sepan bucear dentro de este mar de información. En ese sentido, es necesario promover que los estudiantes tengan un papel mucho más activo y protagónico en la verificación y búsqueda de fuentes de información, de modo que utilicen diversos métodos que les permitan revisar la validez de la de las fuentes de forma colaborativa. Así, en lugar de asumir el papel de referente universal, el docente como referente universal, los docentes debemos actuar como moderadores de las actividades. Aunque sea una tarea compleja, es importante reorientar las dinámicas de las aulas a fin de que la tecnología digital tenga un espacio en el proceso de aprender y que los estudiantes también participen en dicho proceso reflexivamente. El docente es el primero en alfabetizarse tecnológicamente para que los estudiantes, ¿no es cierto?, reciban el monitoreo, reciban, ¿no es cierto?, la ayuda del docente para que los estudiantes puedan discriminar
las fuentes de información verdaderas o válidas y cuáles no pueden ser consideradas. Muy bien, profesor. Este tema es interesante. Este tema es para el debate, ¿no? Adaptado de educación y transformación digital de Enrique Damas. Muy bien. En este caso, veamos aquí. ¿Qué podemos decir acá? A ver, vamos a tratar de responder, aunque sea un par de preguntas ya por el tiempo, ¿de acuerdo? El tiempo es cruel siempre, ¿sí? Dice acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? No se puede concluir del texto, ¿ah? A, el uso actual que se le suele dar a los libros electrónicos y a las pizarras digitales es una muestra de que la escuela promueve la alfabetización digital. Hay un divorcio y dice que usar libros electrónicos, pizarras digitales, es simplemente usar lo tradicional, pero adaptado, ¿no es cierto? Entonces, no es la promoción de la alfabetización digital directamente. Entonces, esto no se puede concluir del texto. Ya salió, ¿no? Pero vamos a ver. El uso de un solo libro de texto puede ser un obstáculo. Sí, es un obstáculo, dice, ¿no? Para fomentar que los estudiantes aprendan a contrastar la información de diversas fuentes. Lo que pasa es que esto sí se puede concluir a partir del texto. Sí se puede concluir. ¿No ven que un solo libro obstaculiza, ¿no es cierto?, que los estudiantes puedan discernir fuentes de información. C, el uso limitado que algunos docentes le dan a la tecnología digital se debe a que la consideran una distracción para los estudiantes. Esto sí se puede concluir del texto, sí se puede concluir. Lo que no se puede concluir del texto es la letra A. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Ya? No se vayan a ver mareado tanto texto digital, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Ahí la respuesta sería la letra A. ¿De acuerdo? Muy bien. Creo que estamos ya con la cuestión del tiempo, ¿de acuerdo? Primer texto y segundo texto. ¿Qué les parece este segundo texto? Nos hace reflexionar, ¿no? También sobre nuestro trabajo, ¿no? Sobre nuestra labor, ¿no? Interesante. Muy bien. Entonces, por hoy, ya vamos a dejar sentado, o sea, concluido, mejor dicho, esta participación, creo. No sé qué nos dice nuestro colega Brian. Sí, profesor, muchísimas gracias. En realidad ha sido una sesión bastante importante, sobre todo para entender cómo es que se relacionan los conocimientos previos vinculados a la comprensión de lectura con los textos y las respuestas, ¿no? La manera de cómo uno resuelve el texto, a veces uno quiere que se vaya directo al texto y leerlo, pero a veces no entiende la pregunta. Y empezar por entender la pregunta es fundamental para poder responder correctamente. A veces uno incluso lee el texto y cuando va a la pregunta, a pesar de que ha leído y ha empezado por el texto, no entiende la pregunta. Entonces, en estos exámenes de nombramiento docente, de contratación docente y de ascenso de nivel, siempre nos vamos a encontrar con esas dos condiciones para poder resolver los textos, ¿no? Para comprender el texto, debemos también de comprender las preguntas. Entonces, el profesor ha iniciado el día de hoy a la hora, ha iniciado a tiempo, hemos esperado un poco que algunos docentes se vayan conectando. Ustedes se habrán dado cuenta de que hemos creado exclusivamente para estos seminarios un aula virtual donde ustedes van a encontrar la información, el material que el docente ha compartido para el día de hoy, y lo mismo vamos a hacer el día de mañana. El día de mañana, sábado, vamos a hacerlo con razonamiento lógico. Vamos a empezar a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche, y para aquellos docentes que de pronto solo han alcanzado el enlace de Zoom
y de repente todavía no se han inscrito, el equipo técnico va a compartir en este momento el enlace para que ustedes puedan verlo por allí y se puedan inscribir. Y por eso puedan acceder también a nuestra aula virtual, ¿no? Nosotros tenemos un campus donde compartimos diferentes cursos, desde calidad, asesoría de tesis, investigación, gestión de la calidad, entre otros cursos, y también justamente compartimos ahora. Entonces, vamos a poner también el enlace, estamos grabando esta sesión para que si de pronto en algún momento quisieran revisar ustedes de nuevo la sesión, pudieran hacerlo, y va a estar colgado también en el aula virtual. Bien, entonces también les voy a pasar el enlace si es que habría alguna consulta de parte de ustedes respecto a los seminarios que vamos a seguir desarrollando. Se pueden comunicar directamente con nuestro amigo Jaime Castillo, que es el que está justamente viendo el tema del aula virtual y está viendo también el tema de los enlaces, ¿ok? Hemos tenido en realidad 62 docentes que han podido ya inscribirse, se han estado inscribiendo, incluso hasta ahora se siguen inscribiendo. Eso nos llena de mucha alegría. Nosotros como empresa en realidad estamos bastante agradecidos con ustedes de que puedan tomarse un tiempo, ¿no? Y aprovechar de que estos tipos de seminarios fortalecen mucho su desempeño, y al final eso es lo que nos importa, nos interesa en realidad. Nos interesa mucho que ustedes aprendan, de que aprovechen las oportunidades. Y aquí con el profesor Linares, el profesor va a volver a desarrollar el seminario, va a continuar con la parte que le corresponde el día viernes 12, va a ser la segunda semana, y durante esta semana el profesor va a ir colgando algún material que pueda ser importante para ustedes, ¿no? Entonces, directamente por allí también, ustedes saben que en el aula virtual también se va a habilitar un foro para que ustedes puedan por allí hacer sus preguntas, comentar qué les puede interesar y por ahí compartir algún archivo de pronto si ustedes quisieran compartir. Al final de esta semana se les va a compartir a ustedes un enlace, que es un regalo de nosotros, de un material que se les va a compartir vinculado a rúbricas, instrumentos, que es lo que muchas veces adolece el docente para poder establecer dentro de su sesión de aprendizaje, así que por allí vamos a estar colocándolo en el enlace. Ahora, a mí me gustaría muchísimo que por favor podamos encender nuestras cámaras para que podamos compartir una pantalla también de lo que ha podido hacerse el día de hoy. No sé si podrían activar sus cámaras, por favor, para poder conocernos un poco. Yo sé que muchos de ustedes de pronto dirán, wow, pero no estamos en el momento de vernos adecuadamente, pero si podrían compartir su pantalla sería genial. Nos alegra muchísimo que lo hagan. Recuerden mucho que estas iniciativas son iniciativas que están pensadas para ustedes, ¿no? Ustedes son la base de la formación humana en nuestro país, y lamentablemente el año pasado no hemos tenido la oportunidad de poder fortalecerlos como se debe, ¿no? Desde incluso etapas de inicio, con el tema de plataformas digitales, hemos hecho lo posible por allí por hacer algo, pero vamos a tratar este 2021 de compensar ello. Muchas gracias, gracias por prender su video. Por favor, prendamos nuestros videos para poder hacerla. Ahí está, veo a la profesora Rita Uribe. Profesora, muchas gracias. Veo al profesor Franco Guerrero, veo al profesor Ernesto Valverde, al profesor Reinaldo, a la profesora María del Pilar, a la profesora Rosario Lévano. Muchas gracias por encender sus cámaras. La verdad es que estamos bastante a gusto. Veo por allí la profesora que está en la cámara. Muchas gracias en realidad por quedarse hasta el último. Y no se olviden, ya les hemos dejado el link para que ustedes puedan inscribirse si es que no han tenido la oportunidad de inscribirse. Y para aquellas personas que de pronto todavía no han entrado al aula virtual, entren, abordemos todo lo que se pueda desde el aula virtual. Por allí nosotros como grupo estaremos compartiendo más información. Muchísimas gracias, profesor Linares, por quedarse hasta el último con nosotros. Es para nosotros un verdadero placer que usted haya estado con nosotros, y esperamos que el día 12 también esté. Y el día de mañana a las 7, de 7 a 9 de la noche, por favor, profesores, los esperamos con la clase de razonamiento lógico. Muchísimas gracias
y hasta luego, profesores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias a ustedes. Hoy me han grabado.